Hay una expresión en las Escrituras que a mí siempre me llamó la atención. Cuando hoy estaban cantando Amanecer, me vino a memoria. Y es una expresión que se repite varias veces, de una manera o de otra, pero suele repetirse en varias oportunidades. Después búsquenla, San Google tiene todo y ustedes lo van a poder encontrar. Pero hay una expresión que, como les decía, me llamó siempre la atención y esa expresión es aconteció un día. La Escritura en muchos lugares dice aconteció un día. Y venían de otro día, o venían de otro tiempo, o venían quizás andás a saber de dónde, de una batalla, de un problema, de una situación, y de repente aparece la expresión aconteció un día. Como que Dios en ese aconteció un día decide que nosotros sepamos que siempre hay una temporada que Dios abre, a pesar de la noche que podamos llegar a estar viviendo. Hay una temporada de Dios. Y no es una temporada que, un de repente del Espíritu. No, aconteció un día. Hay una temporada que termina y hay una temporada que comienza. Esos son los aconteció un día de Dios. Qué bueno que podamos saber que Dios siempre tiene un aconteció un día para nosotros. Amén. Decí conmigo si querés, última estación, la gloria. Cada palabra de Dios que se expresa, cada palabra de Dios que se da a conocer, es bueno que nosotros sepamos qué genera. Cuando Dios convoca a sus hijos para expresar una palabra, cuando Dios da a conocer una palabra, es porque establece bases, condiciones, coordenadas y límites. Cada palabra de Dios establece bases, cimientos, ¿sí? Coordenadas, establece condiciones y límites de Dios para su iglesia. Eso es lo que hace la palabra. Para eso la palabra viene a nuestras vidas, para eso la palabra Dios la da a conocer, para que nosotros sepamos que a partir de esa palabra hay bases, o sea, hay un fundamento que se está gestando. Dios en el mismo movimiento que genera fundamento, genera construcción, ¿sí? Por eso hay bases, hay condiciones, hay coordenadas. Coordenadas, tienen todos claro, es una ubicación. Y establece límites para su iglesia. Pero también, además de establecer bases, además de establecer condiciones, además de establecer coordenadas, además de establecer límites, le establece un blindaje a su iglesia porque le pone un marco jurídico a las tinieblas para que no avancen. O sea, cuando Dios habla, cuando Dios emite su palabra y yo entiendo que es palabra de Dios, tengo que saber que eso está dentro de un marco jurídico en el cual las tinieblas no pueden prevalecer. La palabra de Dios extiende límites, establece bases, establece condiciones, establece coordenadas y establece un blindaje en el cual las tinieblas no pueden penetrar. Hay un blindaje. Decirle a alguno, hay un blindaje jurídico. ¿Por qué jurídico y no blindaje por blindaje en sí mismo? Porque es un blindaje en el cual hay una legalidad. Dios dice, cuando doy mi palabra y mis hijos viven en ella, hay una legalidad que no puede ser transgredida. Los hijos que viven en la palabra de Dios no pueden o no son afectados por las maquinaciones de las tinieblas. Ahora, si la iglesia se mantiene bajo estos términos jurídicos, bajo este marco jurídico que da la palabra de Dios, la iglesia comienza a romper lo que se llama límites generacionales. Cuando la iglesia se mantiene en el marco jurídico de la palabra, establece límites generacionales. No solo corre límites,
sino que establece límites generacionales a las tinieblas. Por eso, si mi palabra permanece en ustedes, todo lo que pidan al Padre os será hecho. O sea, nosotros quedamos bajo el límite de Dios. ¿Y cuál es el límite de Dios? Si mi palabra permanece, y ustedes están en mí, y mi palabra permanece en ustedes, dice el Señor, todo lo que pidan, o sea, todo lo que ustedes hablen con el Padre, conforme a lo que la palabra está diciendo, será hecho. ¿Y eso qué va a hacer? Extender un límite jurídico generacional. Le pone un marco legal a la generación en la que vivimos. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Y si no estamos bien, no importa. Después lo volvemos a escuchar y van a estar bien, porque lo van a agarrar de la primera, la segunda, a la tercera. Pero hoy nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para entender algunas cosas. Hoy, la palabra de verdad va a producir un rompimiento de límites. Así hace. Hoy la palabra de verdad va a producir un rompimiento de límites. Así que, si te sentís en algo limitado, quédate hasta el final. Esto para que te quedes. Después vemos qué pasa, pero por lo menos sé que te vas a quedar. Decí conmigo, Dios nos salvó de algo para algo. Es fundamental que entendamos eso. Dios nos salvó de algo para algo. Así que vamos a leer para qué nos salvó Dios. Porque nos salvó de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Nos salvó de andar por la vida con el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Todo oscuro, no sabiendo para dónde ir, creyendo que hacíamos algo, pero en realidad no estábamos haciendo nada, creyendo que vivíamos, pero en realidad estábamos muertos. De eso nos salvó el Señor. Nos salvó de algo, nos salvó de un límite que se nos había impuesto. Y nos salvó para algo. Y vamos a leer para qué nos salvó, porque está en Efesios 1, 9 y 10. Dice en la versión NBI, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Vos me vas a decir, pero esto en algún momento lo mencionaste. Sí, pero también tenés que saber que es bueno que lo tengamos presente todos los días, porque Dios nos salvó para que seamos transmisores de la vida del Hijo, para que todas las cosas sean reunidas en el Hijo. Tanto las del cielo le corresponden a Dios, las de la tierra le corresponden a la iglesia. Así que, amados, nos salvó Dios del gobierno del caos. Amén, gracias por el amén. Dios nos salvó del gobierno del caos para establecer el gobierno de su gloria, o sea, el gobierno del Hijo. Nos salvó del gobierno del pecado, nos salvó del gobierno de la muerte, para establecer a través nuestro el gobierno de la gloria de Dios, que es el Hijo, el gobierno de Cristo. Por eso nuestra vida no puede ser intrascendente, nuestra vida no puede ser mecánica, no debería ser mecánica, no debería ser ritualista, no debería ser una vida gobernada por los instintos o por las necesidades que nosotros tenemos personales. No debería, porque nuestra vida ya está marcada para algo. Está marcada para ser un instrumento de reunir todas las cosas en Cristo, un instrumento de expresión de la gloria de Dios, del gobierno del Hijo. Nosotros tenemos que saber para qué. Y con todo lo que me pasa, todo lo que te pasa, son limitantes para que vos, por número uno, no descubras, ni yo. Y número dos, una vez descubierto, no podamos llevar adelante la razón de nuestra existencia. Ahora, resolver en nosotros esto, resolver el para qué fui salvo,
Porque yo puedo decir, yo fui salvo y punto. Pero si yo resuelvo en mí el para qué fui salvo, me puede llegar a definir. Si yo fui salvo y nada más, me define como un simple creyente. Pero resolver, ¿qué es resolver? Entender que fui salvo para ser la expresión de la gloria de Dios, para que el gobierno del Hijo se establezca a través de su iglesia. Por eso es importantísimo el uno, por eso es importantísimo el cuerpo, entender cuerpo. Amado, amada, vos tenés que entender que las cosas que te pasan te golpean las esquirlas nomás. Pero, ¿y qué? ¿Todos tienen en claro lo que es una esquirla? ¿Sí? Te golpea lo que sobra cuando estás en el cuerpo. Porque al primero que le pega lo que viene contra tu vida y lo que viene contra mi vida es contra el cuerpo cuando estamos en el cuerpo. Cuando alguien no está en el cuerpo, lo golpea de lleno. El impacto lo golpea de plano. Por eso, cuando habla de los dos cimientos, cuando habla de estar firme en la roca o estar estableciendo el cimiento en la arena, en la escritura, el cimiento en la arena le está hablando a una persona que no solamente no es creyente, también le habla al creyente. ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está el cimiento de Dios? En su iglesia. Porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no estaba hablando de Pedro. No estaba diciendo, Pedro, sos cara de piedra. No le estaba diciendo eso. Estaba diciendo, sobre esta verdad que yo estoy diciendo, o sea, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edifico mi iglesia. Entonces, cuando estamos cimentados en la roca, va a venir la tormenta, va a venir el temporal. Porque la Escritura no dice, no va a venir el temporal. Dice, cuando venga la tormenta, va a prevalecer la construcción que esté sobre la roca. Por eso cuando vos estás y yo en el cuerpo, y entendemos cuerpo, y el cuerpo nos es cada día más y mejor revelado, amados, van a golpear los temporales, pero vamos a seguir firmes. No vamos a ser una generación que subsista. O sea, viste que hay gente que sobrevive. Nosotros no vamos a ser una generación que sobreviva. Va a golpear, pero el mismo cuerpo nos va a levantar y nos va a reposicionar. Ahora, cuando nosotros resolvemos nuestra razón de existencia, podemos entender que vamos a ser colaboradores de Dios en la expansión de su gloria. ¿Para qué? Para no quedarnos como simples creyentes salvos. ¿Cuándo nos hacemos mecánicos? Cuando no entendemos el para qué nos salvó. Entonces somos improductivos. Por ahí hacemos muchas cosas, pero ninguna productiva, porque no entendimos el para qué. Entendimos el qué. Ya entender el qué es importante. Ya entender que nos salvó de algo es importante, pero también, como dice el apóstol Pablo dando una analogía, el que robaba no robe más, sino trabaje y déle a los pobres. Vamos a decir, pero yo nunca robé. No, pero es una analogía, ¿sí? El que no era salvo, bueno, qué bueno que ahora ya sí, pero bueno, ahora hay que hacer producir esa salvación. Eso tiene que ser reproductivo. Yo tengo que agarrar la razón de mi existencia y llevarla a la práctica. Llevar y ser lo que Dios dijo que soy. Dios no dijo que sos un fracasado. Dios no dijo que vos, por haber fallado, no estás calificado para estar en su reino. Si su gracia está operativa en vos, si su gracia está operativa en mí, quiero decirte, y si estás vivo es porque está operativa, si no estarías frito y yo también. Amado, si la gracia está operativa es porque todavía hay una acontección un día para vos. Ahora bien, ¿qué pasa con los creyentes solamente salvos? ¿Qué pasa con los creyentes que son salvos y nada más? A los creyentes salvos y nada más, se los come el sistema. Pasan a ser parte de una estadística, ellos y sus familias. Cuando no entiendo el para qué y lo estoy llevando a la práctica, porque no solo lo entiendo, entendí, qué loco, y te quedas sentadito. No, amado, cuando no entiendo el para qué y no lo llevo a la práctica, quiero decirte que estás condenado, no por Dios, sino por este sistema, a ser absorbido por él.
Porque acá no se trata de defender y nada más. Mirá, yo te puedo tirar analogías de lo que conozco, que es el fútbol. Si un equipo se dedica nada más que a defender, en algún momento le van a hacer el gol. En algún momento te van a clavar una pelota en el ángulo. Y una vez que entró la primera, te golean. Cuando te dedicas a defender, una vez que te hicieron un gol, no tenés otra estrategia, una vez que te hicieron un gol te golean porque no sabes cómo salir adelante. No te cambiaron la táctica, te cambiaron la estrategia. Entonces, amados, solamente ser salvo, solamente pertenecer a una congregación, no solo va a generar que el sistema se coma tu vida y la de tu familia. Pasaremos a ser parte de las estadísticas. Y quiero decirte que si algo se ha comido el sistema en tu vida, sí, hay una aconteció un día, pero tenemos que ser entendidos en la palabra de verdad para poder generar el avance y el contragolpe correcto para ir hacia donde tenemos que ir y generar en este tiempo, en esta generación, ese corrimiento de límites que va a hacer que la palabra de verdad prevalezca donde hoy hay mentira, en donde sea que esté la mentira ubicada. El sistema antidios, el sistema de tinieblas, cuando solamente somos salvos, vos decís, ¿cómo se come? ¿Qué se come? Bueno, se come el tiempo, se come los recursos, se come las ganas, se come la pasión, se come el entendimiento, se come la comunicación. Todo lo que es el sistema de tinieblas, se come tu santidad. La santidad no es algo que yo la tengo que tener guardadita. Ay, soy santo. No, soy santo y cada día más santo. Porque la santidad no es algo que lo puedo producir yo, pero sí puedo vulnerar mi voluntad para que Dios la produzca en mí. ¿Sí? Porque Dios ya la produjo completa en mi espíritu, pero ahora eso se tiene que ir dando a conocer en mi alma. Y si yo no permito que su santidad se dé a conocer cada día más, y cada día más voy a ser absorbido por este sistema. Este sistema no lo podemos contrarrestar ni con fuerza, ni con bronca. Mira las cosas que pasan, lo que está pasando. Sí, está todo muy bien, pero, amado, la única manera de contrarrestar esto es con la santidad de Dios produciéndose en los hijos, produciéndose en los santos. ¿Y cuándo se produce? Cuando los santos se ponen bajo el gobierno de la palabra de verdad. Porque ahí está el marco jurídico, para que el sistema no avance y se coma la vida tuya y la vida mía y de mi familia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos colaboradores en la expansión? Cuando trabajamos en ser colaboradores en la expansión del reino de Dios en la tierra, en la expansión de su gloria en la tierra, podemos tener días malos. Hay gente que dice, ¿y meses malos también? Sí, meses malos también. Podemos tener temporadas difíciles. El día malo no es un día. Hay temporadas, ¿sí? Hay temporadas complicadas. Pero vos acordate de algo. El mismo árbol que hoy está pelado, en unos meses está lleno de frutos. Y es el mismo, ¿eh? ¿Y qué pasa en el medio? Una estación, una temporada. Te estás preparando para esa temporada del fruto. ¿Y cuántos años hace que se prepara uno? Está haciendo... ¿Cuántos árboles pasaron ya? Está siendo preparado. ¿Por qué? Porque Dios es el más interesado en que sus colaboradores, nosotros somos hijos, somos ministros y somos colaboradores de Dios en la expansión de su reino en la tierra. Dios está interesado en que sus colaboradores sean alguien que camine y les desborde la vida de Cristo. A los colaboradores les desborda la vida de Cristo, aunque no te des cuenta. Aunque estés en el aconteció una noche en lugar de en el aconteció un día. Viste que a veces vivimos en el aconteció una noche. Pero por más noche que estemos, quiero decirte que Cristo se está produciendo en vos, aunque no te des cuenta. Y está salpicando Cristo. Eso genera que afuera haya un caos. Porque el caos no quiere
Las tinieblas no quieren y utilizan el caos que vos y yo nos demos cuenta que Cristo nos está desbordando. Ese es el punto central. Decirle a alguno que tengas ahí, hay problemas, pero la solución está en la revelación. Cuando yo permito que la revelación de Dios sea una realidad, amados, empiezo, no es que vivo en un cumple, ¿sí? No es que, no pasa nada. Las cosas nos pasan. A los que no son de Argentina, después les explicamos el término. Pero las cosas nos pasan, pero Cristo está produciéndose en el medio de las cosas. Por eso dice la Escritura claramente que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios acá? Todas las cosas que ocurren van a ser transformadas para bien. Si no es, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Así que bueno, se te murió un familiar, a todo ayuda bien. No. No es para ir a decirle un velorio eso, ¿sí? Amado, Dios transforma todo para el beneficio de sus hijos. ¿Sí? Pero a mí me lo han dicho. He tenido alguna que otra pérdida familiar y me han dicho, no, pero es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con esta muerte. ¿Cómo Dios va a tener un propósito con la muerte, amado? Ahora, que Dios transforme para bien lo que produjo la muerte es otra cosa. O sea, que la muerte está, la situación está, pero que Dios la transforme para bien es otra cosa. ¿Conforme a qué? Porque dice coma, ¿sí? Conforme al propósito por el cual fueron llamados. ¿Cuál es el propósito por el que fuimos llamados? Reunir todas las cosas en Cristo. No es que Dios trae dolor para que, bueno, ahora con el dolor vas a producir Cristo. No, ese no es Dios. Dios produce Cristo a través del amor. Pero ya que se produjo la situación, Dios la va a transformar para el beneficio de sus hijos. Así que decirle a alguno, a los colaboradores, les desborda Cristo. Y hace así, oh, me pegaste con la unción. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre toca algo sin Dios? Lo transforma en caos. Todo lo que el hombre toca, sea creyente o no sea creyente, sin Dios, o sea, sin el marco jurídico, sin la autorización de Dios, lo transforma en caos. ¿Y esto para sentirme culpable? No, pero para ver que todo lo que el hombre toca, sin Dios, lo transformó en un caos. De hecho, el hombre tocó la creación y así nos va. Porque ha transformado en un caos. Ahora, todo lo que toca Cristo establece el reino de Dios en ese lugar. Por eso, si Cristo está en mí y yo estoy en Él y yo estoy viviendo en su verdad, todo lo que voy tocando, aunque no parezca hoy, se va transformando en gloria. Se va transformando en reino de Dios. O sea, no es que vas a tocar la cámara y va a ser gloria. No, amado, estoy hablando de cosas puntuales. Individuo, familia, matrimonio e iglesia. ¿Sí? Y todo donde la iglesia vaya, motivada, impulsada, enviada por la palabra de verdad, todo lo que la iglesia toque, enviado por la palabra, establece ese marco jurídico de la palabra. Y el caos tiene que retroceder. Vamos a leer un libro que desde que entendí para qué está en la Biblia, cuando yo entendí que este libro que voy a leer ahora estaba para que yo empiece a leer la Biblia desde ahí y se me corra el telón para leer el resto, dije, wow, gracias Señor por permitirme entender esta verdad. Porque yo este libro que voy a leer ahora, antes lo leía desde la condenación, entendiendo que, mirá lo que le va a pasar a la gente, mirá lo que va a pasar, va a sonar la trompeta, ya todos están sabiendo de lo que voy a leer. Se viene, como dijo una, la apocalipsis. ¿Se acuerdan? Así que vamos a leer la Apocalipsis. Apocalipsis 21:2. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. El mar vendría a representar las corrientes del siglo. ¿Se entiende? El caos. Todo lo que el sistema propone. Ese es el mar que no existe. No es que se va a secar el mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Decir, wow, esos somos nosotros. Juan vio descender la iglesia. Juan vio la expresión de la iglesia en su máximo esplendor. Juan vio la iglesia completa, la iglesia celestial, la iglesia de la cual vamos a hablar ahora, porque es la iglesia que se está formando en la tierra. Desde la óptica de Dios, esta iglesia ya está operativa. Por eso Juan la vio descender. Juan la vio manifestándose. Juan la vio acá. Y qué bueno que nosotros podamos ver, dejar de hablar de lo que vio Juan y nosotros veamos lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Porque Juan nos está dando la foto. Esto es como cuando te vas a ir de viaje, ¿viste? Y viene alguien y te dice, mirá lo que es Jamaica. Mirá, no te tiré Buenos Aires, te tiré, mirá lo que es las Islas Maldivas. ¡Oh! Ni sabemos dónde queda en el mapa. Pero vos decís, mirá qué pedazo de paisaje. Mirá lo que es Malasia. O sea, vos decís, wow, quiero ir ahí. Ahora, cuando te compraste el pasaje, ya la adrenalina empieza a subir. Esa es la salvación. Ya tengo el pasaje. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora estoy transitando el viaje. Pero el lugar ya está. Yo estoy transitando en el viaje hacia ese lugar. Entonces Juan nos mostró la foto, pero si nosotros podemos ver que ya estamos posicionados ahí, dejaremos de ver fotos de otro y empezaremos a vivir en el álbum nuestro. Decile a algunos si querés, los hijos estamos trayendo la iglesia celestial a la tierra. ¿Entendés la razón de tu existencia? ¿Entendés que no fuiste llamado a ser un cristianito salvo y nada más? Esto te tiene que cambiar la cabeza para ir entendiendo lo que sos en la tierra, lo que es tu matrimonio en la tierra, lo que es tu familia en la tierra, lo que son tus hijos en la tierra, lo que es la iglesia, porque la iglesia comprende a todo eso. La falta de revelación nos hizo ser creyentes y nada más. Pero Dios está trayéndonos al entendimiento, el saber para qué realmente estamos. Estamos trayendo la iglesia celestial a la tierra. Esa es la imagen del celestial. La imagen del celestial es una iglesia santa, pura, que extiende los límites generacionales de Dios. Y yo sé que contra tu problema esto puede llegar a ser nada más que conocimiento. Pero si salís del problema y mientras estamos hablando, orás para que Dios manifieste su vida en vos, su revelación, vos vas a ver que el problema va a estar, pero va a ser gobernado por la potencia de lo que estás viendo. Nosotros podemos ver y vernos en esa realidad, porque el Espíritu nos autorizó a hacerlo. Dios autorizó a que veamos esa realidad. El marco jurídico nuestro es ver la realidad de lo que somos en Él. Dios lo estableció por legalidad. ¿Sabes qué? Las tinieblas no lo pueden ver. Las tinieblas no pueden ver esta legalidad en la que vivís. Entonces, van a operar para que lo que se sabe, vos no lo puedas vivir. Pero, amado, orá para disfrutarlo. Que Dios nos permita ver. ¿Qué estamos haciendo a medida que obedecemos la palabra de verdad? Yo te voy a decir un término que va a quedar muy lindo poéticamente, pero es la realidad. Creo que va a quedar lindo, a mí me gustó. O sea, si no te gusta, no me lo digas. Vos decís, oh, qué lindo. Así me hace sentir bien. Amados, nosotros al gestionar la palabra de Dios estamos celestializándonos.
Esta realidad que vio Juan está pasando en nosotros a medida que gestionamos la palabra. ¿Que es una realidad en el espíritu? Sí, pero es una celestialización del alma que se está produciendo. Y luego eso se está celestializando el cuerpo, los pensamientos, el entendimiento. Tiene que ser transformado por causa de la gestión de la palabra. Amados, cada acto de obediencia genera expansión del cielo en nosotros. ¿Sabés lo que es el cielo de Dios? Cristo. Cristo. Por eso cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo, no es que hay un Cristo nuevo. El cielo que ves conocido, el cielo gobernado por las tinieblas, desaparece, se disipa. Y el cielo Cristo empieza a ser una realidad en los corazones de los hijos. Decile a alguno que quieras por ahí, cielo nuevo y tierra nueva ya están ocurriendo. No esperé al Apocalipsis. Cielo nuevo y tierra nueva ya están ocurriendo. Lo que vio Juan, Juan no dijo, va a pasar, vi que descendía. O sea, él la vio que estaba descendiendo. Y hasta ahí le dio la vista. Se supone que nosotros tendríamos que tener la vista más afinada que Juan. Porque la gloria postrera será superior a la primera, ¿o no? Esta es la gloria que vio Juan. Y nosotros fuimos convocados a ver una gloria mayor. Y es la que, por causa del Espíritu, por causa de la palabra, vamos a ir viendo. Vamos a ir teniendo presente cada día. El cielo nuevo y tierra nueva es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es su iglesia ocurriendo en nosotros. Yo sé que la mente humana no lo puede entender. Hoy hablábamos con Albert de algo y hay una realidad. Cuando el hombre trata de entender a Dios con su mente, no lo va a poder entender. Hay un velo. Dios no permite que veamos con la mente humana. Si Él no autoriza para que el Espíritu sea una realidad transformadora en nosotros, nosotros no vamos a ver. Pero quiero decirte que estás autorizado por Dios. Estás dentro del marco jurídico, del marco legal de la palabra. Vos que estás acá y vos que estás ahí en internet. Amado, solamente es cuestión de gestionar. Lo que Dios nos va diciendo, lo que Dios va hablando a su iglesia. ¿Desde dónde? Desde el entendimiento que vamos teniendo, sin creernos superiores ni creernos inferiores, sino desde el entendimiento que Dios nos va permitiendo acceder. Así que, ¿qué vamos haciendo a medida que caminamos? Si esto ya está ocurriendo, el cielo nuevo y tierra nueva es Cristo en nosotros, ¿qué va pasando? Vamos dejando en la tierra, a medida que caminamos, una medida de cielo nuevo y de tierra nueva. Porque hay algo que yo siempre escuché durante muchos años y nunca me terminó de cerrar. ¿Por qué tenemos que ser pocos los salvos? Hay un remanente fiel. ¿Cuántas veces escuchaste eso? El remanente. ¿Y por qué todo tiene que explotar y hay una pequeña fracción que nos vamos ahí como escapándonos del mundo? ¿Viste? Esto es como, te lo pintan como una película. Yo me parece que alguno vio una película y de ahí la empezó a redactar. Porque como, explota el mundo y nosotros ahí nos vamos en el Señor. Con la última explosión tocándonos la planta de los pies. Y nosotros saliendo en el aire y el Padre rescatándonos en el momento justo como Terminator. Pasando por la persiana final en el capítulo, es ¿cómo es? En la última, me olvidé cómo es. ¿Cómo es? En la última, ¿cómo es la de última de Terminator? Me olvidé, no importa. Que pasa justo por abajo la persiana, cierra la persiana metálica y ahí explota el mundo. ¿No? ¿Nunca tuviste una concepción así o te la pintaron así? ¿Por qué todo es tan catastrófico desde la mente humana? Eso el hombre toca y genera caos. ¿Sí? Genera caos. Entonces vos lees el Apocalipsis. Claro, porque tenemos esa mentalidad de que todo va a volar y todo. Y viene, hay un volcán, explota en Groenlandia, el juicio final. No, Groenlandia, tierra de volcán, hermano, siempre van a salir volcanes ahí. Huracanes, se vienen los... No, amado, los huracanes es normal que estén en Centroamérica. Son el refrigerio del planeta los huracanes. Ahora, cuando vea un huracán
en medio de Catamarca, ahí sí, viste. Ahí empezá a agarrarte y bueno. Cuando veas que Boca se va a la B, ahí sí, ahí puede venir Cristo. Ahí vos decís, esto es imposible, viene Cristo. Pero si no, no, tenés paz. Amados, a ver, ¿por qué tenemos esa concepción del juicio final? Porque todavía no conocimos la gracia de Dios, no conocimos su vida. Él en el juicio final va a separar lo que es cielo nuevo y tierra nueva de lo que no es cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el juicio final. Ahora, ¿por qué tiene que ser poquito el cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué tiene que ser una mínima fracción, una mínima porción? Se supone que hay una iglesia en la tierra para extender los límites de Dios, y cuando Dios venga a buscar a su iglesia, va a ser tanta la cantidad de expansión de iglesia que habrá en la tierra, Dios va a retirar su verdad de la tierra. Eso es lo que va a hacer Dios. Retira su verdad. ¿Para qué? Para que siga la mentira. Entonces, cuando Dios retire su verdad, está en nosotros que esa verdad que retire sea mucha y expandida o sea poquita. Cuando tengo entendimiento de para qué estoy, de que soy una porción de ese cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde voy? Extiendo cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde voy? Extiendo la vida de Dios. Y entonces, si Dios viene a buscar a su iglesia, vendrá a buscar un gran fragmento de tierra o poca. Dependerá de lo que los santos determinemos hacer. Si vamos a ser simples salvos en congregaciones sentados escuchando un predicador, o vamos a estar operativamente entendiendo la transformación del Espíritu en cielo nuevo y tierra nueva constantemente. ¿Cuánto de corrupción quedará en la tierra cuando el Señor regrese? Bueno, depende de cuánta gloria decidamos expandir nosotros. Amados, nosotros podemos ser instrumentos de expansión del caos o instrumentos de expansión de la gloria de Dios. Es lo que determinemos, porque Dios ya determinó. Y quiero decirte algo para que nos quede bien afirmado y claro. La gloria de Dios no es un lugar al que vamos, es una habitación en la que estamos, que por la renovación del entendimiento la vamos viendo. Y vamos siendo conscientes del lugar en el cual ya nos posicionó el Señor. ¿Cuántos escucharon la expresión consumado es? Hemos hablado, hemos dicho muchas veces. Consumado es fue la penúltima estación. La anteúltima estación de Dios con la humanidad fue la tumba. La cruz fue la penúltima. La anteúltima fue la tumba. La última estación fue la gloria. Dios no tiene más estaciones. Nosotros ya llegamos, pero esto es un misterio. Vamos a donde ya llegamos. Porque si sacaste el pasaje, significa que aunque todavía no estás corporalmente en el lugar, vos ya estás en el lugar. Porque para el que te va a recibir, sacaste pasaje, sacaste hotel, ¿sí? El que te va a recibir dice, ya está reservado, esta persona acá ya está. Aunque todavía no estoy, pero ya estás. Entonces la gloria de Dios no es un lugar al que nos tengamos que esforzar para ir. Dios ya nos dio el pasaje y ahí ya está posicionado cada uno de nosotros. Decile a tu mente en este momento, cállate y rendite a la palabra. Porque si lo querés entender y lo quiero entender, amado, vamos a estar hablando hasta que venga Cristo. Y me dijo que viene dentro de... Juan 17:5. Dice el Señor en su oración. Quiero leer 2 fragmentos, porque son muy claros acerca de lo que estamos hablando. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Eso le dice el Señor orando al Padre.
glorificame al lado tuyo, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. ¿Dónde estábamos nosotros antes de que el mundo fuese? En Cristo. Dice, Dios estaba en Cristo, ¿sí? Salvando al mundo. Dios estaba reconciliando al mundo con Él en Cristo. Pero nosotros estábamos en Él, fuimos enviados y ahora volvemos a Él. Así como el Padre envió al Hijo, vino el Hijo a rescatarnos a nosotros para llevarnos a Él. Ya estamos en Él. Juan 17, 22 a 24. Dice, la gloria que me diste, ¿yo qué? ¿Te la va a dar? Bien, les he dado para que sean uno, ¿sí? ¿Y para qué somos uno? Así como tú y yo somos uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí, o me has amado, depende de la versión. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Creo que como que casi no tengo que decir más nada después de esto. Esto para los que dicen, ¿dónde está en la Biblia? Acá está. Acá está. Amados, Cristo volvió a la gloria y ahí puso a su iglesia. Dios puso a su iglesia en la gloria. Por eso dice que somos diadema de su corona. ¿Qué es el diadema? Un diamante. Vos podés ver una corona hermosa, pero lo que vas a identificar siempre es el diamante. Y Dios puso a su iglesia como diadema de su corona. El problema es que la iglesia se bajó de ahí. Y decirle a alguno que tengas ahí, ¿por qué no te subís de nuevo? Porque nadie te bajó. ¿Qué hace la iglesia celestializada? Llena la tierra de esa gloria. La iglesia celestializada llena la tierra de esa gloria. Esa es la realidad que por la obediencia a la verdad se nos va revelando. A ver, ¿para qué es la obediencia? Para que Dios no me castigue. Para tener cosas. Ese es el legalismo, eso es la religión. Yo hago las cosas bien, Dios me da o Dios no se enoja, ¿sí? Ahora la obediencia a la palabra, la obediencia a la verdad, lo que hace es abrirnos el campo de la revelación, porque la obediencia nos va permitiendo madurar. ¿Y qué es madurar? Tener mayor visión de Cristo. Nosotros vamos teniendo cada día más visión. Una persona que madura ya no le llama a lo caliente, si toca el calefactor no dice, ¡ay, tuto! No, dice caliente. Y entiende, pero entiende el caliente del calefactor y entiende el caliente de un té, porque está madurando. Un niño es todo tuto, ¿sí? Entonces yo a veces veo que personas que quieren enseñar y dicen, tuto, 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 tuto. ¿Estamos? Porque a medida que vamos madurando, ¿sí? No hay cosa peor que un nene con un nene. ¿Viste? ¿Cuándo viste los nenes que le quieren enseñar a los nenes? ¿Alguna vez conociste? Los ves charlando, te morís de risa, los que tienen más de un hijo, ¿sí? El más grande que tiene, no sé, 5, le quiere enseñar al que tiene 3. No, porque es tuto. Sí, pero son chiquitos igual. Entonces, amados, ¿cuál es el problema? Que si nosotros no obedecemos a la verdad, no maduramos, entonces todo va a ser tuto para nosotros. Todo va a tener el mismo lenguaje y todo va a servir para lo mismo. Y todo es siempre lo mismo. Cuando vamos madurando por causa de la obediencia a la verdad, no la obediencia al pastor, la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra de verdad, vamos teniendo más claridad de lo que realmente somos en Cristo. Y por sobre todo, esa identidad y esa realidad nos la va revelando quién es Él en nosotros. Por eso vos vas a ver que todo el mundo dice Cristo,
Pero no todo el que dice Cristo vive en el peso de lo que es esa verdad. Porque a medida que maduramos, a medida que vamos teniendo más visión, y para eso obedecemos, para ir teniendo cada día más visión, vamos entendiendo el peso. Y vamos siendo cada día más claros en la revelación. Y quien vive en la revelación, amado, yo te puedo contar una foto de Disney. Y no fui nunca, yo tuve la experiencia de ir. Pero no importa si fui a Disney o no fui a Disney. Acá, ¿cuál es el punto? Que yo te puedo hablar habiendo visto la foto y yo te garantizo que cuando vi la foto de Disney decía, qué lindo, qué lindo, el mágico mundo de colores. Ahora cuando fui a Disney y cuando vine, ¿qué contaba? Y el otro te escucha como vos y decís, qué gana de ir a Disney. Porque no te están contando una foto, te están contando lo que vieron. Por eso el Señor hablaba como dice que tenía autoridad en sus palabras, porque salía gracia, salía verdad, salía lo que era del Padre, lo que Él vio del Padre, eso dio a conocer. Por eso el Padre nos va llevando cada día más a una revelación. Ahora, ¿qué hace la mente humana? La pregunta de la mente humana, ¿y cómo hago? ¿Y qué hago ahora? Nada, amado, seguí oyendo y obedeciendo la palabra de verdad. Porque a medida que se nos va revelando, vamos a ir dando a conocer a Cristo desde nosotros, porque lo vamos a tener conocido nosotros. Nadie nos va, y ahí es donde se cumple la Escritura. Nadie te va a decir conoce al Señor, porque ya todos lo conocemos. Por eso no vas a necesitar maestros. Pero no es que no vas a necesitar maestros para que te guíen. Esto es lo que hemos distorsionado. Necesitamos maestros para que nos vayan guiando. ¿Qué hacen los maestros o las gracias ministeriales? Van enfocando. Che, vamos para acá, ¿sí? Este es el lugar al que estamos yendo. Te puedo describir lo que yo puedo conocer de Cristo, pero no te puedo enseñar a conocer a Cristo. No hay manera de que te enseñe a conocer, pero vos sí tenés la posibilidad, a través de la revelación del Espíritu, de conocerlo. Y ese tiene que ser el objetivo principal de la iglesia. Ahí se corre todo velo. Ahí se corre todo velo. Y ahí empezamos a ver claramente el diseño de Dios para nosotros, para el matrimonio, para la familia y para la iglesia, para vivirlo en plenitud. ¿Qué hace la revelación? La revelación siempre fortalece. La revelación de Cristo, la revelación de su verdad, la revelación de la palabra, siempre fortalece. Vos y yo podemos sentirnos débiles, pero cuando la palabra es revelada, nosotros estamos fortalecidos y no vamos a desfallecer. Decirle a alguno, no vas a desfallecer. Podés estar abrumado, derribado, pero no vas a quedar tirado, porque la revelación es el espíritu de la resurrección operando. Es el espíritu de resurrección, porque la revelación viene después de la cruz. Y está operando en nosotros. Segunda de Corintios 4, 16 a 18, dice, por tanto no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, hay otra versión que dice que esta breve tribulación momentánea, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Decirle a alguno, lo que se ve es pasajero. Mientras que lo que no se ve es eterno. Amado, amada, no te vas a caer. Su gloria te fortalece. Y para terminar, ahí estamos ajustando. Hablamos de términos jurídicos, estamos ajustándonos a derecho, diría un buen abogado. Amados, el tren de la iglesia
está viajando a una velocidad que rompe límites. ¿Dónde está la Biblia? No está el tren de la iglesia. Sí, pero es una analogía que me la entiende. O si querés te lo busco. Daniel habló de los carros de fuego. Amados, el tren de la iglesia está viajando a una velocidad que rompe todo límite. Ahora, ¿qué pasa? Esa velocidad genera presión. Esa es la velocidad que genera presión. Es una velocidad que, si bien nos hace indestructible, pero nos hace indestructible porque estamos dentro del tren. Y es una velocidad que genera esa presión, que hasta te puede llegar a faltar el aire. ¿Cuál es la tendencia de alguien cuando le falta el aire? A abrir la ventanilla. No lo hagas en un avión porque te van a linchar. Sí. Aparte no lo podés hacer, pero si lo quisieras hacer... Amados, cuando falta la presión, cuando falta el aire, la tendencia es abrir la ventanilla y sacar la cabeza. Yo quiero decirte que las tinieblas operan para que saques la cabeza por la ventanilla. Para que saques la cabeza del tren. Lo que saques queda bajo otro marco jurídico. Sacás una mano, esa mano queda bajo el marco jurídico de las tinieblas. Sacás la cabeza te la van a cortar. Yo quiero decirte que te están esperando para cortarte la cabeza. Y esto no es para que tengas miedo, sino para que entiendas en dónde estamos. El sistema de tinieblas va a operar para que vos y yo saquemos la cabeza del tren. La palabra siempre viene y avisa. La palabra siempre viene y avisa. Así que decile a alguno, no, saqué la cabeza de la ventanilla. Por la ventanilla, digo. ¿Cuál es el fin de la presión de las tinieblas? Amado, el fin es que me salga del límite jurídico. ¿Pero para qué? Para limitarme. Porque si yo me salgo del límite de Dios, termino en el límite de las tinieblas. Isaías 54:2 habla de esto. Y yo les voy a invitar a que lean Isaías 54:2, pero después lean el capítulo 55, porque si no leen el 55 no van a entender por qué voy a decir lo que voy a decir ahora. Y como yo no puedo leer todo el capítulo 55 porque nos vamos a las 6 de la tarde, pero ustedes, ¿cuánto me van a leer el capítulo 55 de Isaías en su casa? Principalmente a partir del verso 9, ¿sí? Ustedes lean. Dice Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Habla en femenino porque le está hablando a la iglesia. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amados, cuando Isaías habla de extender los límites, habla de extender la obediencia a la verdad. Cuando Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escaso para obedecer a la verdad. Toda obediencia a la verdad extiende límites. ¿Los límites de qué? Los límites jurídicos de Dios. Cuando dice no seas escaso es para obedecer. Porque si no somos escasos para obedecer, vamos a vivir en lo ilimitado de Dios. Este sistema es limitado. Todo lo que hay debajo del sol es limitado. Pero cuando obedecemos a la verdad, vivimos en un sistema que no tiene límite. El único límite es Dios. Eso es lo que no entendió Adán. Dios le dijo, no tenés límite. Pero Adán se limitó por querer ser más que Dios. Por querer ser su propio Dios. Esto es como tener un socio millonario y vos decís, no, yo quiero tener mi propia empresa. Pero si el socio te dio todo y te permite desarrollar el emprendimiento que vos quieras. No, yo quiero lo mío. Y tenés que pagar tus impuestos, tus recursos, todo te limitás. ¿Pero por qué? Porque yo quiero ser yo solo. Eso le pasó a Adán. Cuando el hombre...
¿Por qué el hombre vive en el caos? Porque el hombre determinó vivir en el límite. Se autolimitó. ¿Por qué? Por querer ser su propio Dios. Ahora, cuando pertenecemos al reducido grupo que determinan obedecer a la verdad, vivimos en lo ilimitado de sus marcos, en lo ilimitado de su marco jurídico. Dios es ilimitado. Dios no es sobrenatural, es ilimitado. Es mentira que Dios es sobrenatural, porque la naturaleza de Dios no se puede calificar de sobrenatural. Sobrenatural, dejáselo a los que hacen esoterismo, ¿sí? Sobrenatural no está en la Biblia. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, tiene toda la potencia, está en todos lados. Dios puede todo, todo lo puede, pero no es sobrenatural. Su naturaleza es Dios. No le busquemos más terminología. Dios es eterno. Es desde y hasta la eternidad. Él es la eternidad. Porque a veces creemos que Dios... Tenemos un problemita con una canción nosotros. Dios que habitas en la eternidad, que se canta. Dios es la eternidad. Dios no habita en la... Dios se habita a sí mismo. Por eso, amados, tenemos ese Dios que nos delimita para vivir en lo ilimitado de Él. Cuando el hombre se hace escaso para obedecer a la palabra, vive en los límites de su propia alma. En los límites de lo conocido. Y lo de afuera siempre va a conspirar para que yo vea ilimitado con lo de adentro, con mis propios límites. No, yo no tengo límites. ¿Viste cuando dice, hay gente que no tiene límites? No, no, sí estás limitado. Si estás fuera del marco de Dios, tu límite es el sol. Pero por encima está Dios. El sistema opositor al propósito eterno siempre va a estar influenciando para que yo me independice de Dios, y de esa manera es factible limitarme. Limita mi mente. Mi mente piensa en 2 más 2. Esto pasó, esto es la consecuencia, así voy a terminar. Así piensa la mente. Pero cuando el hombre vive bajo la obediencia a la verdad, su mente piensa a Dios y nada más. Ante la circunstancia, es Dios y nada más. Como yo a veces digo, sí Señor, y después vemos. Y ahí entran todos ustedes en los líos que los meto. Principalmente Martín cuando le va a hacer reforma. Amados, por esto es crucial en esto, crucificar el alma. Es crucial llevar el alma a la cruz. A ver, ¿qué se lleva del alma a la cruz? Porque acá hay una controversia también, ¿no? Tenés un problema, o sea, te han lastimado en la vida, llévalo a la cruz. No, eso no va a la cruz, eso va a sanidad del alma, ¿sí? ¿Y cómo se sana el alma? Con Cristo. No es sanidad interior, es Cristo operando en sanidad. Ahora, ¿qué llevo a la cruz? Y las pasiones desordenadas. Todo lo que me hace ser contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que me hace atentar contra el propósito eterno de Dios. Pero a la cruz se lleva eso, mi manera de pensar independiente de Dios. Eso se lleva a la cruz. Ahora, las cosas que me ocurrieron, los dolores, las situaciones conflictivas de la vida que me han lastimado, eso no va a la cruz. Eso va al ungüento del amor de Dios. El ungüento, la cremita, ¿sí?, que Dios pone en el corazón para que seamos, el aceite, ¿sí?, para que seamos sanados. Por eso dice, por su llaga hemos sido sanados. Eso va a la llaga, ¿sí? No te van a andar buscando la llaga de Cristo porque no está. ¿Soy claro? Porque a veces alguien tiene un problema, llévalo a la cruz. Pará, porque me dolió, loco. Eso no va a la cruz, ¿sí? Decirle, vamos a ir en los grupos vamos a ir charlando acerca de esto un poquito más. Ahora no tengo mucho tiempo. Porque a veces te terminas sintiendo culpable de sufrir, ¿o no? ¿No te pasó? Llevar a la cruz el sufrimiento, pero estoy sufriendo, no es que tengo una pasión desordenada. O sea, ¿estamos claros? Todo lo perverso de nosotros va a la cruz. Lo demás es absorbido por el amor de Dios.
Pero es crucial crucificar el alma porque el alma tiene un diseño limitado. El alma ha sido usurpada y abusada por la naturaleza caída. Y es un diseño que la limitó, la usurpó, la abusó y generó que sea un diseño antidios. El alma gobernando es antidios, el alma no regenerada. ¿Sí? ¿Estamos claros? Así que lo que se crucifica es la parte de diseño antidios que tenemos. De eso se trata crucificar el alma, llevarla a que se someta al gobierno de Cristo, porque la cruz gobernó por sobre todo. ¿Estamos claros? Ayer tuve una expresión y la quiero leer porque salió desde un lugar muy íntimo de mi corazón. Y es que el evangelio sin cruz, con Dios acompañando al hombre, es una religión de tantas otras que abundan. Amados, el evangelio sin cruz, la vida de Cristo sin cruz no se puede vivir. No existe la posibilidad de vivir en la potencia de Dios si antes no hay una cruz. Por eso el evangelio sin cruz deja a las personas en una religión más de tantas otras. Y ahí, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es mi Dios? Y dentro del mundo evangélico, todos tienen dioses distintos. Porque lo que falta es cruz, amados. La cruz de Cristo, o la crucifixión del alma como una constante. Y acá es algo que le comentaba a alguien. Mientras el evangelio, ¿qué es el evangelio sin cruz? Un evangelio que nos sale barato. Ese es el evangelio sin cruz. Mientras el evangelio nos salga barato, tan barato que solo sea venir a un lugar, cada tanto cuando me acuerdo pongo una ofrenda, o pongo la ofrenda que a mí me parece, no lo que Dios quiere. O sea, amados, mientras sea ofertar milagros, mientras venga que todo le va a salir bien, mientras el evangelio sea eso, es barato. Es barato. Mientras pongamos esperanzas huecas y vacías, es barato. Ese es el evangelio barato, el evangelio sin cruz. Cantar coritos, sentir la presencia. ¿Sabes? Todo eso es barato. Leer la Biblia y nada más. Eso es todo barato. ¿No hay que hacer eso? Sí, hay que hacerlo. Pero sin cruz, eso no sirve para nada. Por eso Pablo lo describe claramente cuando dice, si hago todas estas cosas, pero no tengo amor, y eso no está hablando de un amor almático, no estoy del otro lado de la cruz viviendo en el amor de Dios, expresando su gloria, viviendo en su gloria, nada soy. Si no vivo Dios, puedo sanar personas, hacer milagros, todo eso es barato. Los dones son baratísimos, amados, porque no te costó nada tenerlos. El Espíritu los dio y dice que sin medida. Y encima no te los saca porque dice que son irrevocables. Todo eso es barato. El punto es la cruz. El punto, decirle a alguno, el punto es la cruz. Ahora, ¿qué es la cruz? Y acá viene, y acá quiero que me prestes atención. Si no me prestaste atención en toda la prédica, no importa, pero acá prestame atención. Porque es la médula del evangelio. Mira, todos mirando. Para Jesús, la cruz fue un instrumento de castigo. Para Jesús la cruz fue un instrumento en el cual fue castigado. Por eso dice, no escatimó ni a su propio hijo. Esa traducción es, no dejó sin castigo a su propio hijo. ¿Por qué no lo dejó sin castigo? Porque el hijo cargaba todo el pecado de la humanidad. Por eso él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese pecado estaba en él. Para quitar el pecado, no es que dijo, ¡fuera pecado! ¡Fuera, fuera! No. Él se lo puso encima, se vistió de pecado. Sin pecar, pero se vistió de pecado. Él absorbió todo el pecado en la cruz. Y ese pecado tenía que ser castigado. Por eso cada golpe, la corona de espina, cada clavo, era el castigo por el pecado. Por eso dice claramente Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él.
Cada latigazo, cada trompada que recibió Jesús en su cuerpo eran golpes del Padre al pecado. Y el único que podía soportar ese castigo sin muerte previa a la cruz era el Hijo. Ninguno de nosotros hubiera podido soportar el castigo de Dios. Todo lo que has visto en esa famosa película La Pasión de Cristo es un nada comparado al castigo que recibió Él. No hay hombre que pueda resistir ese castigo. Por eso la Escritura dice, no habéis resistido hasta la muerte todavía. Esos eran los golpes para dejar satisfecho al Padre. Cada golpe que recibió Jesús fue el castigo por la paz que íbamos a tener a partir de su resurrección. Para Él fue un instrumento de castigo. Es el castigo que Dios le dio al pecado. El rostro desfigurado de Jesús era el rostro que Dios vio satisfecho, se sintió satisfecho al ver al pecado destrozado. Pero para nosotros, la cruz no es un instrumento de castigo. Dios no nos castiga. Por eso no hay condenación para el que está en Cristo, porque el que está en Cristo ya ha crucificado sus pasiones y deseos y se pone bajo el gobierno del Padre. Para nosotros la cruz es un instrumento, es un elemento de restauración, número uno, restauración, porque se restauró el vínculo con Dios. Estábamos destituidos, por eso también es un instrumento de restitución. ¿Dónde nos restituyó el Señor? En una posición, porque por causa de Adán habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero por causa del castigo que recibió el pecado y Él haber resucitado, nosotros fuimos restituidos en la posición de gloria. Para nosotros la cruz es un elemento de redención, porque fuimos rescatados. ¿Qué es una redención? Redimir, es rescatar. Estábamos secuestrados bajo la potestad de las tinieblas. Las tinieblas nos tenían bajo su dominio, bajo su poder. El caos gobernaba sobre nosotros. Estábamos bajo ese secuestro. Amado, yo no conozco persona más ignorante de lo que fue la cruz que aquel evangélico que tiene el síndrome de Estocolmo. ¿Conocen el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es la persona que se enamora de su secuestrador. Dios nos rescató del secuestrador y muchos de nosotros terminamos enamorándonos tanto de Él que queremos volver a sus brazos. También para nosotros la cruz es un elemento de justificación. Ya no me deben nada. La deuda ha sido pagada por ese cuerpo que ven ahí clavado. El Padre aceptó el sacrificio, aceptó todo lo que vio y lo resucitó. Y ahí nos justificó juntamente con Él en esa resurrección. En esa justificación, porque el Padre primero, antes de justificarnos a nosotros, lo justificó al Hijo. Por eso Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo deja clara la Escritura. No dice solo la muerte, muerte y muerte de cruz. Y en esa cruz, el primero justifica al Hijo, y por haber justificado al Hijo, y nosotros creer en que ¿qué es tener fe, creer en el Hijo? Creer que el sacrificio fue suficiente. Todo lo que el Hijo hizo fue suficiente. Cuando creemos en eso, somos justificados juntamente con el Hijo. Por eso el Hijo le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz lo que quieras conmigo. Pongo la cabeza en la guillotina. Toda persona que ante Dios pone la cabeza en la guillotina es justificada. ¿Quién no vive en la justificación aunque lo esté? El altivo de corazón. El que busca que Dios le dé cosas
para justificarse o para justificarlo. Amados, fuimos justificados por el sacrificio de Él. Hoy Dios no demanda sangre a nosotros. Ya está, hubo una vez y para siempre. Dios no nos demanda sangre. Ya la demandó y se la dieron toda, que fue el Hijo. Dios hoy lo único que demanda a su iglesia es sumisión a su gloria. Que se apague la gloria personal para que habite en nosotros, viva, reine y se multiplique la gloria de Él. El verdadero poder de Dios está en su gloria, su plenitud, sus riquezas, toda su abundancia, toda su vida está más allá de la cruz. Todo lo que es Cristo está más allá de la cruz. Por eso cuando yo digo, Señor, acá están mis pasiones, acá están mis deseos, Señor, yo determino obedecer a la palabra de verdad, estoy empezando a vivir en esas riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. Y de esta experiencia de la cruz, todos estamos invitados a participar. Por eso dice, de su plenitud tomamos todos. Estamos invitados a participar de eso para que podamos vivir en el diseño perfecto de Dios, en la potencia de su resurrección. Yo veo muchas personas así. No, amado, tenemos al Hijo. ¿Qué es lo que hoy te está deteniendo? ¿Cuál es tu límite hoy? Mañana, hacé lo que tengas que hacer, lo que te venga a la mano, porque si el Hijo está en vos y vos estás en Él y la palabra de verdad te gobierna y te sometés a su gloria, hacé lo que tengas que hacer, lo que sea necesario y el Padre lo va a estar respaldando. Esto no se trata de un cambio de hábitos, se trata de un entendimiento de que tengo que gestionar la vida del Hijo, de vivir en su realidad, en la realidad consumada. ¿Cuál es la realidad consumada de Dios? Su última estación.